Portugal, un país que en aquel momento pues, nos resultó atractivo no por ningún tipo de objetivo migratorio, que hoy compartiremos con ustedes, pero sobre todo por la oportunidad que el país ofrece en cuestión de económica, en cuestión de estabilidad de gobierno y en cuestión de un mercado inmobiliario infravalorado. En Portugal hemos desarrollado 7 proyectos, hoy les presentamos 2 de ellos, lanzaremos el 8º y todos ellos se han vendido al 100%, menos las unidades que hoy les presentamos, con además absoluto éxito en la consecución no solo de la inversión, pero también de los objetivos de residencia de los inversores que han participado con nosotros. Estos son algunos de nuestros proyectos, residencias de estudiantes que hemos desarrollado en Reino Unido y otros en Portugal. Durante la presentación del día de hoy les vamos a hablar de Portugal. Algunos de ustedes no lo conocen o no lo habrán visitado, pero incluso a aquellos que hayan estado allí, explicarles un poquito cuál es el gobierno que pueden esperar en Portugal, cómo es la economía. Si se plantean invertir allí, es algo importante que tengan la tranquilidad de que Portugal les va a ofrecer esa estabilidad que seguro persiguen. Les hablaremos también de su mercado inmobiliario, como decía, y a partir de ahí daré paso a mi compañera Raquel para que hable de la Golden Visa, del programa de residencia. Portugal es un país vecino de España, un país mediterráneo, un país latino de cultura, con 10 millones de habitantes, muy internacional, con el 60% de la población de habla inglesa, además del idioma oficial, el portugués. Un país que, además de tener una calidad de vida muy alta y un coste de vida muy bajo relativamente con el resto de Europa, es una economía en crecimiento, con el crecimiento mayor que representa un mayor crecimiento en Europa en este momento, y además con un sistema de infraestructuras muy moderno y, como decíamos, un país de oportunidades empresariales. 2 cuestiones muy importantes para muchos de los inversores. Portugal ofrece desde el año 1979 un sistema universal y gratuito de sanidad y de educación. Muy importante para todos aquellos que se planteen el tener esa segunda residencia en el país. Además, el sistema de sanidad de Portugal está con un ranking muy elevado, hablamos de un ranking del 14%, delante de Suiza, Italia, Irlanda y muchos otros países, y justo detrás de Reino Unido y Alemania. Además de ser un país democrático, un país con una estabilidad política muy importante, que se ha ido alternando entre 2 poderes políticos de una forma colaborativa, es un país progresivo que fomenta la inversión extranjera, pero es que además es el 3er país más seguro a nivel mundial. Estamos hablando de Europa y aún así es un país que está en el 3er puesto mundial, solo detrás de Islandia y de Nueva Zelanda. Algo que creo que para muchas familias también es de las razones más atractivas. Como decíamos, Portugal es una economía que está de los primeros en cuestión de crecimiento. El 4,9 se esperaba a principio de año, revisado recientemente a un 6,5 de crecimiento económico este año. Una economía muy diversificada, no tiene ni dependencia de la industria inmobiliaria ni del turismo. Una industria manufacturera muy fuerte, pero además reconocido recientemente como uno de los centros más importantes tecnológicos europeos. Empresas como las que ven en pantallas, Amazon, Bosch, Vestas, Adidas, IBM, Google, se han implantado recientemente sus centros de investigación y desarrollo o sus centrales europeas en Portugal, atraídos por el talento que hay tecnológico, la calidad de vida y los beneficios fiscales que el país ofrece, que hablaremos más adelante de ellos. Algunos nombres. Estás en mute, Rosalía. Sí. No solo muchísimas familias internacionales se han mudado recientemente a Portugal, pero además vemos muchos nombres de famosos que se están mudando, y eso pues quizás también es una referencia anecdótica, pero también relevante de comentar. Un rating que se publica constantemente y que nos da una referencia también importante. Familias
millonarias o categorizadas como millonarias a nivel mundial que se mudan a otros países. Portugal es el único país que aparece europeo en este ranking, seguido de Grecia, pero antes de Grecia en cuestión de números, de los familias que se han mudado a Europa. Y esto nos está diciendo que, primero, ofrece una calidad de vida alta y, segundo, ofrece un clima fiscal muy favorable. Mercado inmobiliario. Una vez conocemos que es un país estable, que es un país seguro, que es un país que nos ofrece calidad de vida, que es un país próspero, lo siguiente que nos vamos a plantear es qué oportunidades tiene el mercado inmobiliario, porque es lo que hoy les vamos a presentar a ustedes. Y esto fue lo que realmente nos atrajo a nosotros, como también inversores extranjeros, hace 4 años cuando abrimos nuestras oficinas en Portugal y cuando contratamos al equipo, establecimos nuestras raíces en el país. Portugal, a pesar de ser un país que está completamente está en los primeros puestos de crecimiento, en los puestos más bajos de paro, en los números más altos de empresas creadas, sigue estando infravalorado en cuestiones de inmobiliario con sus vecinos europeos. Con lo cual podemos esperar que continúe creciendo. Y es lo que hemos visto desde el 2015, crecimientos continuos en el sector inmobiliario desde el 5 hasta el 11% anual. El año pasado a un 9,9% de crecimiento en los precios. Para este año, con previsiones de hasta un 12% de crecimientos en los precios inmobiliarios. Y a partir de ahí les doy paso a mi compañera Raquel, les va a explicar los beneficios que Portugal ofrece en cuestión de residencia. Y al final, una vez hayan aprendido todos estos beneficios, volveré para explicarles las inversiones inmobiliarias que Ares les ofreció. Muchas gracias, Rosalía, por la presentación. Hola a todos, buenos días para vosotros y buenas tardes para mí, que estoy en Lisboa, en Portugal. Mi nombre es Raquel Rodríguez, como me han presentado, soy abogada y soy asociada senior en CCA, que es un estudio de abogados basado en Lisboa también. Y estoy aquí para hablaros un poco del programa de Golden Visa, la inversión Golden Visa. Y perdonad desde ya por mi español, pero creo que me hago entender. Y si no, después pueden hacer las preguntas que sean necesarias. Entonces, el programa de Golden Visa tiene ya 10 años de ejecución en Portugal. Ha sido implementado en 2012 y es un programa largamente testado y muy utilizado por la inversión extranjera y tiene más de 17.000 permisiones de residencia emitidas bajo ese programa y por familiares de inversores, que son cerca de 10.000 desde su implementación. Ha sido una fuente de inversión muy grande para Portugal y se estima que los gaños de ese programa son de ya 6 billones de euros. Y entonces es un programa que ha sido muy utilizado y ha sido muy positivo para el desarrollo del investimiento extranjero en Portugal y muy utilizado hasta el día de hoy. Y entonces, para hablaros un poco de lo que implica ese programa de Golden Visa, tenemos diversos programas que están a la disponibilidad de los inversores y que pueden optar entre una de diversas vías para hacer su inversión. Rosalía, si puedes pasar al próximo slide, porque esto que tiene... Vale, entonces, una vez presentado ese tipo de programa, quiero hablaros un poco de el tipo, como decía, el tipo de vías que pueden seguir para acceder a este programa y que más a frente puedo hablar un poco sobre cuáles son los requisitos, lo que es necesario para que sea posible el acceso a ese programa.
En primer lugar, y esta es la vía más utilizada por los inversores extranjeros que quieren acceder al programa Golden Visa, es la inversión en real estate, en bienes inmobiliarios, y que desde enero de ese año tiene algunas limitaciones en cuanto al local de la inversión, pero en general lo que se exige para ese tipo de inversión es la inversión de 500.000 euros en un bien inmobiliario en Portugal, y comercial es siempre elegible, y de acuerdo con la ubicación del inmueble, puede ser una propiedad residencial. Ese es el tipo de limitación que existe ahora en Lisboa, Oporto y también algunas localidades del litoral de Portugal, pero en general cualquier inmueble comercial es elegible para esa vía de inversión, y también cualquier propiedad residencial si es localizada en una área que sea elegible. Esa inversión puede tener una reducción especial para 400.000 euros cuando sea localizada en territorios de baja densidad poblacional y que están siendo desarrolladas cada vez más para ofrecer a los inversores opciones dentro de esa posibilidad. Tenemos también una otra vía para acceso al programa de Golden Visa para inversión en propiedades inmobiliarias que sean destinadas a rehabilitación urbana, que serán inmuebles con más de 30 años o localizadas en áreas de rehabilitación urbana, y que hay muchas en Portugal, y por lo tanto la oferta es muy grande. Y que exigen una inversión de 350.000 euros. Y tal y como en la inversión en real estate general, pueden ser reducidas para 280.000 euros si están localizadas en áreas de baja densidad poblacional. Y eso es una situación que es analizada caso en caso, pero hay muchas posibilidades dentro de ese programa. Después tenemos otras vías que no son de inversión en bienes inmobiliarios, en real estate, pero también, y son menos utilizadas por no ser tan sencillas, porque en la inversión en bienes inmobiliarios es muy sencilla, basta que el inversor pruebe que ha hecho esa inversión y que haga un comprobante de esa inversión para que tenga acceso a ese programa. Pero tenemos otras vías que son, en términos muy generales, la inversión en fondos de private equity, en la inversión mínima de 500.000 euros. Tenemos también la inversión en empresas o transferencia de capitales en el importe de 1 millón de euros, que es la inversión mínima, y también la creación de nuevos trabajos, nuevos empleos, por inversores extranjeros, y que exige una creación del mínimo de 10 puestos de trabajo al mínimo. Y son estas las otras vías de acceso al Golden Visa que no son de inversión inmobiliaria. Básicamente, para que sea accedido a ese programa, los inversores tienen que contar con requisitos muy sencillos también. Y ahí es importante referir que en Portugal no hay una evaluación subjetiva de los inversores, y los criterios de acceso son objetivos y muy igualitarios para todos los inversores que se sometan a ese programa. Básicamente, en términos muy generales, lo que tienen que comprobar perante las autoridades portuguesas es que tienen un pasaporte válido, que no sea de la Unión Europea, un cadastro criminal limpio, que comprueben su inversión bajo lo que he explicado en el slide anterior, y que tengan
7 días al año de estadía en Portugal. Y aquí es importante decir que esos 7 días son lo mínimo y lo que basta para que sean elegibles para mantener su autorización de residencia. Y es básicamente el único programa que no exige residencia permanente para que para que el inversor tenga una autorización de residencia. Y básicamente es eso, y no hay ninguna entrevista, no hay ningún requisito adicional de comprobación de capacidad económica, de nada, solo esto, el registro criminal limpio, prueba del investimento, pasaporte válido y quedarse en Portugal por 7 días al año, el inversor principal. Después, lo que tenemos que relembrar también como key points a retener del programa Golden Visa es que se permite que el inversor principal pueda traer sus familiares en conjunto con su inversión y ahí no hay limitación al número de familiares. Puede traer sus padres, sus hijos, su familia entera sin limitación, desde que esos familiares prueban también estos requisitos de registro criminal limpio, un pasaporte válido y que estén a 7 días por año. No tienen que hacer la inversión otra vez, pero se unifican al inversor principal. Y una vez que se ha obtenido el Golden Visa, pueden trabajar, vivir y viajar dentro de la área Schengen de Unión Europea sin limitación. Y eso es un punto muy positivo del programa de Golden Visa. No, es muy importante también referir que una vez obtenido el Golden Visa, esa opción no tiene ningún impacto fiscal. Entonces, es importante resalvar que si un inversor tiene el Golden Visa, no tiene que ser obligatoriamente residente fiscal en Portugal. Eso es una opción que puede ser tomada en paralelo, pero no es mandatoria. Y lo que es posible también hacer en paralelo con el Golden Visa es acceder a un programa que también hay en Portugal, que es de residente no habitual en Portugal, que tiene beneficios fiscales muy significativos y que puede ser obtenido también en paralelo con el Golden Visa. Y los principales beneficios de Golden Visa son esos. Después, lo que tenemos después de ser obtenido el Golden Visa es un time frame de 5 años en que al final el inversor puede optar entre requerir la autorización de residencia permanente que le permite vivir en Portugal, trabajar en Portugal y viajar dentro de la Unión Europea por 90 días al máximo. Pero puede también, bajo algunos requisitos de obtención de la nacionalidad portuguesa, someter un pedido para obtener la nacionalidad portuguesa, que es tener acceso a un pasaporte portugués. Y eso le permitiría vivir en cualquier país de la Unión Europea, trabajar en cualquier país de la Unión Europea y viajar por más de 90 días en la área Schengen. Y son esas las opciones que tenemos 5 años después del Golden Visa ser aprobado. Después... ¿Sí? Perdona, no, solo iba a compartir una experiencia de muchos de nuestros clientes que está relacionado con el vídeo que tenemos a continuación y tú como portuguesa seguro que podrás dar más detalle. Y el hecho de tener el pasaporte portugués es ser ciudadano comunitario, ciudadano europeo. Y esto lo que hace es ampliar los derechos que la residencia da sobre Portugal a toda Europa. Es decir, si nosotros tenemos hijos en edad de universidad, podrán acceder a todas las universidades europeas de la Unión Europea
a un coste que en algunos casos llega a ser, pues en el vídeo que les vamos a mostrar a continuación, 3.000 euros frente a 45.000 euros anuales de tasas, con lo cual unos costes, pues en muchos casos de un 10% o un 8% de los que si no se pagaría. Tenemos muchos inversores que lo que persiguen es que sus hijos puedan estudiar en Europa y lo puedan hacer este coste reducido y los ahorros pues prácticamente pagan la inversión. Otros muchos de los inversores lo que buscan es, bueno, cuando se jubilen, pues poder acceder a la sanidad gratuita que Europa puede ofrecer y esta estabilidad que les ofrece, porque en sus países pues el estar jubilados tiene unos costes muy elevados en cuestiones sanitarias. Ahora les vamos a mostrar un pequeño vídeo, pero quería comentarlo porque muchos de nuestros clientes pues son los goles que persiguen y me imagino, Raquel, que vosotros os encontraréis eso continuamente, ¿verdad? Claro, claro, exactamente. También, gracias Rosalía y Raquel, quería hacerles saber a todas las personas que nos están acompañando que cualquier consulta, por favor, me la escriban en el chat, que le daremos respuesta a cada una de ellas al final. Asimismo, es muy importante, Rosalía, poder explicar este beneficio que tiene Portugal frente a lo que tiene España, Italia o cualquier otro país de la Unión Europea, puesto que esta oportunidad que presenta Portugal de este monto de 280.000 euros sin necesidad de vivir en Portugal para acceder a la ciudadanía es única en Portugal. Gracias, Rosalía. Cierto es, Nela, y además yo como española me lo preguntan mucho. Raquel, voy a dar la respuesta, pero por favor añade luego si quieres alguna cuestión más técnica. Es algo que me preguntan mucho y sobre todo en Latinoamérica. Yo viajo continuamente allí, tenemos muchos clientes de la región y siempre dicen, ¿por qué Portugal y no España, ¿no? Y lo primero que digo, al final, en cuestión de los países, yo entiendo que los latinos tenemos afinidad entre nosotros por una cuestión histórica, una cuestión de idioma, cultural, pero la verdad que cuando se descubre Portugal tiene una cultura mediterránea, latina, igual que la nuestra, y una calidad de vida tan buena como la que España puede ofrecer. Pero bueno, al final no es cuestión de preferencias personales. Entonces, lo que viene en la decisión, sobre todo tenemos que tener cuestión financiera y fiscal. Como decía Nela, España también ofrece un programa de Golden Visa, pero en España el programa son 500.000 euros sin posibilidad de reducir ese importe a 350.000 o 280.000 euros, como sí ofrece Portugal y Raquel explicaba. En España el mínimo son 500.000 euros. Segundo tema muy importante, en España voy a poder tener la residencia a través de la Golden Visa sin mudarme al país, pero lo que no voy a poder es aplicar al pasaporte sin mudarme. En Portugal, después de 5 años de yo tener la residencia, con tan solo viajando 7 días al año a Portugal, voy a poder aplicar al pasaporte. En España, la única manera en la que yo tengo de aplicar al pasaporte es mudándome a España. Un mínimo de 2 años, más un año que más o menos se tarda en tramitar. 3 años tendré que estar viviendo en España para que a mí me concedan el pasaporte. Habrá familias que se lo puedan plantear, pero habrá otras familias que por planificación familiar no puedan llevar a la familia completa a otro país. Con lo cual es algo importante que debemos de plantear. Y un tercer tema muy importante también es que incluso aquellos que digan, bueno, pues quizás puedo ingeniármelas para estar 3 años viviendo en España, voy a hacer una planificación que lo permita. Tienen que tener en cuenta el impacto fiscal. Veíamos que Portugal está en el top de la lista, en uno de los países a nivel mundial de familias millonarias que se mudan al país. España no está en ese listado. ¿Por qué? Porque Portugal tiene un sistema, un entorno muy favorable fiscal y sin embargo España está quizás en el punto contrario. Un ejemplo, Portugal no tiene impuesto del patrimonio, no existe, no se paga ningún tipo de impuesto por nuestros activos, ni inmobiliarios ni financieros, ni mis saldos en cuentas. Yo cuando hago mi renta anual en Portugal no declaro, no existe ninguna casilla para poner mis saldos en cuenta corriente, mis inversiones ni de fondos, ni de depósitos, ningún tipo de inversión financiera, mis inversiones inmobiliarias no existen.
Sin embargo, en España sí existe. Yo tengo que declarar todos mis activos a nivel mundial. Y depende de dónde viva, depende de la región, tengo que llegar a pagar un 3,5% anual del valor de mi patrimonio global. Con lo cual, se convierte en una opción mucho más cara el hacer o el acceder a un pasaporte español que a un pasaporte portugués. Porque si yo me mudo a España para tratar de conseguir el pasaporte español, voy a tener que empezar a pagar un impuesto de patrimonio por todo mi patrimonio global. Además, Portugal no tiene impuesto de sucesiones ni impuesto de donaciones si es a mi familia directa, a mis hijos, a mis padres. Y esto en España, depende de la región, de nuevo, llegaré a pagar hasta un 35%. Con lo cual, si yo estoy comprando un inmueble, tengo que tener muy en cuenta, para aquellos que tenemos hijos, si algún día queremos que esos inmuebles vayan a ser para nuestros hijos, en Portugal serán directos por el valor completo. En España van a tener que pagar hasta un 35% del valor de ese inmueble. Entonces, muchas veces este tipo de decisiones se toman desde un punto de vista sentimental, desde un punto de vista de afinidad cultural. Es importante tener en cuenta los impactos fiscales y los impactos financieros que tengo en estas decisiones. En cuestión de pasaporte, los dos son pasaportes europeos, con la misma valía, con los mismos accesos a los mismos países y que son perpetuos de por vida. Es decir, una vez que yo me hago portugués, no solo es para los que hay familiares que haya reunificado, sino todas las generaciones que vengan de mi familia. Es decir, si mis hijos consiguen el pasaporte portugués, lo pasarán a sus hijos, a sus nietos, a sus nietos, a sus nietos, sin necesidad de que nazcan en Portugal o sin ni siquiera lo visiten. Con lo cual, si ustedes deciden hacer este tipo de inversión, no lo hacen solo por ustedes y beneficiarles a ustedes, sino por todas las generaciones que vengan de su familia. Otro punto importante que muchos de nuestros clientes valoran. Por favor, cualquier duda que les haya quedado nos la preguntan al final. Y Raquel, no sé si hay algo que quieras aclarar, pero simplemente quería dar estos datos. Sí, muchas gracias, Rosalía. ¿No? Creo que te has explicado muy bien con relación al punto de vista global que tenemos que tener en cuenta, pero creo que tenemos ahí algunas cuestiones ya que podremos responder al final, pero creo que es parte también. Muchas gracias, Raquel. Vamos a poner el pequeño vídeo que decíamos y así también les damos un descanso de nosotros que no hemos parado de hablar y de los beneficios que tiene en cuestión de educación. ¿Sabías que los estudiantes no europeos se escucha, ¿verdad? más de 10 veces por las tasas de la universidad que los estudiantes europeos por exactamente la misma licenciatura en Europa? Sí, lo has escuchado correctamente. Brandon de Irlanda paga 3.000 euros de tasas por año por la universidad, mientras que Mateo de Chile paga 45.000 euros. Los dos estudian medicina en Dublín. Lo que es más preocupante, es posible que Mateo, como estudiante no comunitario, no pueda trabajar en Europa después de graduarse, aunque así lo quisiera. Entonces, como padres, ¿qué podemos hacer? Muy fácil. ¿Conoces el programa de Golden Visa en Portugal? 1. Invierte 350.000 euros en una de nuestras propiedades. 2. Obtén tu tarjeta de residencia portuguesa. 3. Visita Portugal 7 días al año durante los próximos 5 primeros años. 4. Solicita la ciudadanía portuguesa y adquiere plenos derechos europeos de forma perpetua para ti y tu familia, incluso para las futuras generaciones sin limitación alguna. Date prisa y sé uno de los privilegiados en disfrutar de esta oportunidad. Raquel, pues te paso ahora también la voz para completar toda la cuestión de los gastos del gobierno. Sí, vale, gracias, Rosalía. Entonces, aquí en esta planilla tenemos un resumen de cuáles son los costes para la inversión y el acceso al programa de Golden Visa, y básicamente lo que implican es, y estos son costes que son pagos al gobierno portugués, y por tanto tenemos que a contar con la reunificación familiar, y es básicamente un coste inicial para sumisión del proceso de 533 euros. Creo que mientras tanto ha sido actualizado para 536, pero básicamente es el coste individual
por cada sumisión de autorización de residencia. Entonces, si hay una familia de 4, van a pagar 533 euros 4 veces por persona. Y después, cuando se ha obtenido el Golden Visa en sí mismo, se paga 5.325 euros por persona también. Y desde el punto que se ha obtenido el Golden Visa hasta que pasen los 5 años que permitan el acceso a la residencia permanente o a la obtención del pasaporte portugués, tenemos 2 renovaciones que tienen el costo de más o menos 3.000 euros, como se dice aquí. En total, los costes que tenemos que tener en cuenta es 12.000 euros por el proceso entero de autorización de residencia. Y tenemos aquí un importe indicativo de 49.000 euros, que es de coste típico para una familia de 4, desde el momento de sumisión del pedido de residencia hasta el final de los 5 años, y que tienen acceso a aquellas dos posibilidades. Aquí también quiero tomar una oportunidad para presentar nuestra firma de abogados, que es CCA, localizada en Lisboa, y deciros que somos una firma full service, que tenemos una equipa dedicada a este tipo de inversiones y que providenciamos. Hemos estado en el mercado hace más de 70 años en Lisboa. Yo personalmente no he estado por 70 años, pero estoy aquí hace un tiempo, y providenciamos en este punto, y para concluir mi presentación, providenciamos un servicio desde el primer momento de presentación de la inversión, de obtención de la documentación necesaria, sumisión sumisión del proceso con las autoridades portuguesas y acompañamiento desde el momento de sumisión y por la entera duración de los 5 años hasta al final del periodo de inversión de los 5 años. Y acompañamos todos nuestros clientes y tenemos una larga experiencia en ese campo, y podremos acompañar a nuestros clientes que decidan investir en este programa. Y creo que es todo cuanto a los costes y los procedimientos. Rosalía. Muchas gracias, Raquel. Seguro que habrá muchas dudas para ti. Al final de la presentación yo voy a presentar los proyectos de forma muy rápida y a partir de ahí empezamos con todas sus dudas. Como decía Raquel, cuando nosotros nos planteamos hacer una inversión inmobiliaria en Portugal, que además nos permita tener un beneficio de acceso a la residencia y más adelante a la ciudadanía, tengo que considerar que tendré que elegir entre una inversión comercial o una inversión residencial. ¿Por qué? Porque si yo hago una inversión residencial tendré limitadas las localizaciones. Las inversiones comerciales podrán hacerse en cualquier localización de Portugal, Lisboa o Porto Interior, Costa, donde yo quiera. Si bien, si lo que quiero es una inversión residencial, un apartamento, una casa, solo podré invertir en el interior del país y en algunas muy escasas excepciones de playa, como la que hoy les vamos a presentar. Por eso, muy importante en residencial prestar mucha atención dónde invierto. Nosotros hoy les vamos a presentar inversión de ambas tipologías, la inversión comercial en Lisboa, la capital de Portugal, y la inversión residencial en la costa del Algarve del sur de Portugal. Y muchos de ustedes conocerán Lisboa y si lo conocen verán que la avenida que les presentamos es la avenida principal de la capital, Marqués Pombal y Avenida Libertad. La calle más exclusiva con el real estate más caro, pero además en más demanda, los hoteles de lujo, los restaurantes de moda y las firmas más exclusivas. Para que tengan una referencia, nosotros estamos aquí situados entre Rolex, Masmara, enfrente de Armani, Versace, Prada, Bulgari, Cartier, Louis Vuitton, y con esto
tiene una referencia del prestigio de nuestra dirección. Además, Portugal solo tiene en todo el país una calle tan exclusiva con estas firmas, una únicamente, y esta es la calle, es decir, para quien se quiera establecer aquí, solo podrá optar por esta dirección. Esto es un inmueble comercial de 9 plantas de oficinas y 2 plantas de tienda. Quiere decir que no tiene división en unidades. Es una inversión que es en propiedad vertical. Si ustedes participan con nosotros en esta inversión, lo harán como copropietarios con nosotros. El inmueble está valorado en 35.400.000 euros y, por tanto, hay 101 tickets de inversión de 350.000 euros. Nosotros vamos a retener 40. 61 se han sacado a la venta, 45 se han reservado ya en solo 2 meses y quedan 16 disponibles. Esta es una inversión absolutamente pasiva. Ustedes no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a gestionarlo todo. Invierten en el inmueble como copropietarios, no en acciones, como decía, como propietarios con su nombre en el título de propiedad, y nosotros gestionamos el alquiler. Haremos una reforma del inmueble y esto es muy importante porque esto es una de las cosas que Raquel y su equipo van a verificar que se haga, porque es lo que les va a dar acceso a que su Golden Visa, en lugar de ser 500.000 euros, sean 350.000. El edificio existe a día de hoy, es un edificio que se puede visitar, tiene ascensores, funcionan, está en perfecto estado. De hecho, hay un inquilino, pero es un edificio que hay que modernizar, que hay que pintar, que hay que cambiar tuberías, y esto es lo que vamos a hacer con la intervención de la renovación. En el año 2023, el año que viene en octubre, ustedes empiezan a tener un retorno por alquiler. Nosotros les pagaremos por 3 años un alquiler fijo anual del 3%. Se paga de forma trimestral a trimestre vencido. Una vez pasen esos 3 años en los que tenemos inquilinos además del nivel de un Chanel, de un Apple, de las firmas más importantes, este tipo de inquilinos estarán estabilizados. Les pagaremos las rentas a partir del cuarto año que ellos están generando. ¿Qué podemos esperar? Un 4%. De ahí hasta el año 7. En el año 8 vamos a hacer la recompra, el buyback. ¿Esto qué significa? Que les vamos a dar liquidez a su inversión. No tienen que preocuparse por la salida, porque no tienen que preocuparse por vender, porque nosotros vamos a hacer la compra de su participación. ¿Cómo la vamos a valorar? La vamos a valorar con 3 evaluaciones de mercado independientes, la media de ellas menos el 10%, que son los costes de la transacción, es decir, los impuestos, los gastos que va a haber asociados. Ahora les explicaré qué valor podemos esperar de este inmueble en esos 8 años. Esta es la valoración del inmueble a día de hoy, que está al acceso de cualquiera de ustedes para que puedan comprobar el importe de hoy a día de mercado. Uno de los, atractivos de este inmueble o de esta inversión, y por la razón por la que se está vendiendo tan rápido, es porque su valoración es totalmente transparente y objetiva. Es decir, se trata de una dirección tan exclusiva, de una localización tan importante en el centro, en el Central Business District de Lisboa, en la zona más comercial, que está cubierta en todos los reportes de los grandes firmas de la industria de inmobiliaria, Savills, CBR, JLL, emiten sus reportes mensuales y cubren todos los datos que a nosotros nos interesan en cuestión de valoración, en cuestión del precio por metro cuadrado de la renta, de lo que son los alquileres, etc. Y con esto es muy fácil ver lo que ha pasado en los últimos 8 años. ¿Y por qué estudiamos lo que ha pasado en los últimos 8 años? Porque si ustedes fuesen a invertir con nosotros, lo que querrían es tratar de evaluar cómo se va a comportar esta inversión y qué pueden esperar en 8 años cuando hagan la salida, cuando nosotros les recompremos. En los últimos 8 años, las rentas en la parte comercial han crecido un 73% en acumulado, que es un 9% de media anual. En oficina, un 39%, que es un 4,8% de media anual.
y los rentabilidades, el yield, se nos ha ajustado a un 42%, que esto es justo lo que queremos porque esto es lo que hace que suba el valor del inmueble. Si se repitiese la misma tendencia, si lo mismo se repitiese en los próximos 8 años, el inmueble más se duplicaría o más duplicaría el valor. Es decir, de 35.400.000, el edificio pasaría a valer en 8 años 78.800.000 euros, que serían 780.000 euros por inversor. Esto es algo que, por supuesto, nosotros nos atrajo y hemos estudiado y que puede repetirse, sí, porque es lo que la historia nos ha mostrado que se ha hecho en los últimos 8 años, pero a nosotros nos gusta tomar las decisiones y muchos de nuestros clientes también lo hacen con expectativas o con más conservadoras, como puede ser un 3% de crecimiento anual. Si nosotros hablamos de un 3% de crecimiento anual de lo que es la renta por alquiler, estaríamos hablando de que el inmueble ya se incrementaría su valor desde 35.400.000 a 47 millones, lo que son 469.000 euros por inversor. ¿Es esto posible? ¿No es posible? Lo que más nos va a dar la indicación de si esta es la tendencia de Portugal es justo lo que les decía al principio. ¿Qué está pasando en el resto de Europa? ¿Cómo están estas rentas en el resto de Europa, de los países vecinos? Lisboa está a 135 euros por metro cuadrado, como decíamos, en su high street comercial, si bien Dublín, Frankfurt, Atenas están a 270, 280, 285, Madrid a 300 y no tiene justificación económica porque, como decíamos, Lisboa es el país con mayor crecimiento, uno de los también que representa mayor crecimiento en turismo, mayor número de creación de empresas, desempleo más bajo de toda Europa, con lo cual nos da la justificación y la comprobación de que las rentas van a continuar creciendo y que, por tanto, el planteamiento que les dábamos está soportado. Nosotros nos mantenemos con 40 participaciones en la inversión y este es el razonamiento que nosotros tenemos de la apreciación que va a tener. Independientemente de la apreciación, importante conocer los flujos de rentabilidad porque esto sí que es algo con lo que pueden contar. Y sobre todo cuando estamos hablando también de que habrá unos gastos, como decíamos, de la Golden Visa, del gobierno que haya que pagar y que se pueden cubrir con estos flujos. Cada año que cobren el 3% serán 10.500 triple neto, con lo cual no hay ningún otro tipo de gasto de mantenimiento ni de impuesto en el edificio, excepto, por supuesto, sus impuestos personales de ingreso que tengan que pagar al hacer su declaración anual en Portugal. Y a partir del 4.º año será de mercado, que a día de hoy podríamos esperar ese 4%, con lo cual, pasados los 8 años, antes de hacer la venta, serían 87.500 euros que habrían recibido por rentabilidad por alquiler. Para que conozcan un poquito más el edificio, estas son algunas de las fotos actuales, las vistas espectaculares, como decía, en la localización, y estos son algunos conceptos de diseños de nuestros diseñadores, de nuestro equipo de diseño de interiores y por supuesto, dependerá al final del concepto que los inquilinos tengan, de la marca que venga, pero para que tengan una idea de lo que nosotros nos estamos planteando. Lo mismo pasa con los inquilinos. Esto es un concepto Chanel, un concepto Apple, como decía, pero dependerá, por supuesto, del inquilino que tengamos en la tienda. Inversión comercial, para resumir, es muy sencilla, más sólida. Hasta el día de hoy, desde el 2012, que Raquel nos aclaraba que se ha implementado el programa, no se ha ofrecido ningún tipo de ninguna inversión para la Golden Visa en esta avenida en comercial. Esto es algo que se ha ofrecido por primera vez y que es algo que, digamos, para aquellos que quieran tener la tranquilidad de estar en una localización protegida, de tener una inversión pasiva, es irrepetible. Ahora, para aquellos que quieran minimizar la inversión, que quieran al mínimo de 280 o que además quieran pues, una casa para las vacaciones, aprovechar cuando vayan a Portugal y tener una casita en la playa, lo que les presentamos a continuación es algo, también una opción muy interesante. Si bien nos quedan solo 5 unidades disponibles. Estamos localizados aquí en el sur de Portugal, en la zona del Algarve. Como ven, lo único que tenemos que les puede dar la Golden Visa es en el interior
o en algunas excepciones de playa. Todo esto es un parque natural y aquí no podrán estar cerquita de la playa independientemente de que aparezca como permitido. Con lo cual, zona interior, importante de evitar si lo que queremos es tener liquidez, si lo que queremos es preservar nuestro capital, porque esto es una zona normalmente de familias locales de ingresos medios bajos, con lo cual será muy difícil que aquí tengamos ningún tipo de apreciación o incluso que preservemos nuestro capital. El Algarve es una región conocida a nivel mundial, muchísimos visitantes americanos. Tenemos, de hecho, más del 40% de los compradores de nuestro proyecto son americanos, muchísimos europeos de norte de Europa y una región además rica, la segunda en cuestión de GDP per cápita después de Lisboa. Nosotros, además, por donde estamos ubicados, por supuesto, con una fantástica calidad de vida, muchas actividades, golf, playa, etcétera. Donde estamos ubicados es donde se junta el mar Mediterráneo con el océano Atlántico, con lo cual rodeados de playa. Esto es un proyecto también de reforma y por eso les da la opción de tener 280.000 euros de acceso. 120 unidades, 92 estudios, 28 de 2 dormitorios. Nos quedan los 5 últimos estudios de 280.000 euros y esto sí que es, ustedes compran un apartamento, tienen la propiedad del apartamento, nosotros les vamos a dar la posibilidad de gestionarlo y tener un 3% de renta anual por 5 años, pero no habrá recompra porque ustedes son propietarios absolutos de su apartamento y hacen lo que deseen, tienen total control sobre ello, lo alquilan, no lo alquilan, lo venden, no lo venden. Si quieren, nos lo alquilan a nosotros al 3% de 5 años o si prefieren, lo utilizan ustedes o lo alquilan por su cuenta. Total, digamos, libertad y control en este sentido. Este es el proyecto y este es el edificio A, en el que nos quedan en esta planta 5 unidades, el edificio B, C y D están completamente vendidos y aquí están las unidades que nos quedan en esta planta. Por supuesto, si alguno de ustedes está interesado, lo que haríamos es una llamada individual y les explicaríamos cada una de las unidades para que pudiesen elegir. ¿Cuántas unidades te quedan en total ahí, Rosalía? Aquí solo 5. En el proyecto de Liberty Lisbon, 16. Pero el de Liberty Lisbon ha sido uno de los más rápidos porque se lanzó solo hace 2 meses y quedan 16 solo. Este proyecto sí que quedan 5 unidades, pero se lanzó hace 10 meses o tardó un poquito más. Ok, entonces en este proyecto de Algarve te quedan solo 5 unidades y en el comercial te quedan 16. Correcto. Perfecto. Correcto. Y una cosa importante que además, Nela, tú y yo hemos comentado en varias ocasiones, para no extender más la explicación, porque hay mucha información y quizás en una primera llamada es complicado, no entramos en el detalle de los requisitos de los proyectos, pero para que estos proyectos sean beneficiarios de la reducción en la Golden Visa 280 o 350, no basta con que sea una reforma, es decir, no cualquier off-plan, etcétera, nos valdría. Esto lleva mucho tema burocrático, permisos, etcétera, con lo cual, por eso hablábamos una vez tú y yo del mercado, decíamos, es que es tan difícil encontrar este tipo de proyectos, por eso se venden tan rápido, porque es muy complicado sacar al mercado este tipo de proyectos, son excesivamente limitados y, de hecho, nosotros estamos trabajando en los siguientes, pero es un proceso largo, con lo cual, que sepan ustedes que no es que haya una lista de 50 proyectos donde elegir. Nosotros somos los líderes en este tipo de desarrollos y es lo que hay porque los permisos son muy complicados de obtener para este tipo de beneficios. Gracias, Rosalía. La localización, una localización preciosa, rodeada de restaurantes, rodeados de hoteles, etcétera. Y a partir de ahí, Nela, te doy paso para todas las preguntas o si alguna cosa que crees que nos hemos dejado de explicar. Perfecto, gracias, sí, porque tenemos acá algunas consultas. Entonces, gracias, Rosalía, damos pase a las consultas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, escríbanos en el chat. Y también, por si acaso, queremos decir lo que estamos en YouTube en vivo. Vale. De las consultas que tenemos ahorita, Rosalía, la diferencia entre la visa española y la visa portuguesa para este programa especial, ya Rosalía lo explicó. En España es $500,000 de euros y tienen que vivir de 2 a 3 años para adquirir la ciudadanía, mientras que en este programa de Portugal
simplemente son 280.000 euros, el residencial 350.000 euros, el comercial, y no tienen que vivir, solamente son 7 días al año durante 5 años. Luego tenemos acá la siguiente. ¿Hay límite de edad para aplicar? Creo que el tema acá de reagrupación familiar es muy importante porque el beneficio que da Portugal para las familias es único, que cubre papás, suegros e hijos, ¿no? Pero Sí. si me preguntan si hay un límite de edad para aplicar. No, no hay límite de edad para la aplicación. El único límite a la reunificación familiar, por lo tanto, cuando el inversor trae a su familia, es que la reunificación sea con dependencia económica del inversor. Entonces, pero no hay cualquier tipo de limitación de edad. Las limitaciones son valoradas en su caso, pero de forma objetiva siempre, y desde que el inversor traiga a su familia con dependencia económica de su parte, no hay limitación alguna. La siguiente pregunta que tengo, Raquel, es, ¿como familia son hijos dependientes? ¿Puede ser un hijo que haya pasado la mayoría de edad, pero que esté haciendo una maestría? Sí. Sí, exactamente. Ese es lo típico caso que tenemos de nuestra experiencia con clientes, es de hijos que han pasado la mayoría, pero siguen estudiando y, por ejemplo, pueden proseguir sus estudios aquí en Portugal, como pueden haber visto en el vídeo que Rosalía ha pasado ahí en esta presentación, pero es muy común y es la mayoría de los casos lo arriesgo decir que es eso, el de hijos mayores que siguen estudiando. Perfecto. Luego tengo una pregunta. Una vez realizada la inversión, se solicita la residencia. ¿Cuánto tiempo demora la inscripción en registrar el inmueble? A ver, en el caso de la propiedad en el sur de Portugal, en Algarve, es un título de propiedad. ¿Cuánto tiempo se demora la inscripción en registros públicos, en public records, para inscribir la propiedad? La verdad es que es un proceso muy sencillo y aquí hay que también distinguir en que en Portugal, para acceso al programa de Golden Visa, basta que sea hecho el importe, sea pago el importe de inversión mínima en la propiedad. Entonces, y puedo deciros esto, si tienes un contrato de promesa para la adquisición de una propiedad, desde que la inversión mínima sea hecha, ya es un criterio elegible para acceso al Golden Visa. Pero el proceso en sí mismo de compra del inmueble y registro es un proceso muy sencillo y muy rápido. Entonces, puede ser que lo compres el lunes y el viernes esté registrada en tu nombre. Es una cuestión de también verificar el nivel de trabajo que tienen los registros públicos, pero es una cosa muy rápida y la escritura pública de compraventa es una prueba suficiente de adquisición de derecho de propiedad sobre un inmueble. Entonces, en verdad no necesitas de hacer el registro, con la escritura y el pago del precio es suficiente para que la propiedad sea transmitida a su nuevo propietario. Gracias. Luego tengo una pregunta para los beneficios tributarios, ¿no? ¿Hay algún beneficio tributario para la persona que aplica para la Golden Visa Portugal? Entonces, eso es lo que explicábamos con el impacto fiscal. La cuestión es de que una cosa es la posibilidad de acceder a otros programas que tengan efectivos beneficios fiscales, pero la inversión y acceso al programa de Golden Visa y la obtención de autorización de residencia con el Golden Visa no tiene impacto fiscal. Esto significa que mismo que el inversor y su familia tengan un Golden Visa, una autorización de residencia en Portugal, no tienen que tener
una residencia fiscal en Portugal y entonces pueden tener sus rendimientos y sus lucros en cualquier parte del mundo y no significa que tengan que pagar impuestos en Portugal. Una cuestión diferente es si, por ejemplo, quieren acceder al programa de residentes fiscales no habituales y que tienen muchos beneficios para personas que decidan acceder también a ese programa que puede ser obtenido en paralelo con el Golden Visa. Pero eso es una cuestión diferente. El Golden Visa no da, cuando decimos que no tiene impacto fiscal, es que la persona no necesita de cambiar su posición fiscal actual para que pueda acceder al Golden Visa. Los beneficios que pueden tener es lo que Rosalía explicaba, que pueden también comprar y traer sus inversiones aquí en Portugal, que tiene condiciones muy favorables. Pero son dos cuestiones diferentes y cuando decimos que no tiene impacto fiscal es eso, de no ser mandatorio que traigan su residencia fiscal a Portugal. Gracias, Raquel, muchas gracias. Luego me preguntan, ¿todo este trámite se puede hacer desde Perú? Sí, es muy sencillo. La cuestión es tener un poco más de formalizaciones que se exigen, porque tienes que darnos, por ejemplo, cuando sea una inversión inmobiliaria, tenemos que tener un poder para actuar en nombre y representación de nuestros clientes, pero es totalmente posible hacer desde Perú o cualquier parte del mundo. Es una cuestión de adaptarnos nuestros procedimientos, pero nuestra firma puede prestar los servicios necesarios y el acompañamiento necesario a que sea hecho desde una distancia. Después, la única cuestión que tiene que ser dicha es que después de la sumisión del proceso, hay un punto en que es necesaria la presencia física del inversor y sus familiares que vengan con la reunificación familiar, que es el agendamiento para quedarse con los datos biométricos del inversor y de sus familiares que tienen que ir físicamente a Portugal para se inscribieran tras la sumisión del proceso de Golden Visa en que es recogido su foto, sus impresiones digitales, los datos biométricos, la firma, para que después sea obtenido la autorización de residencia. Es ese el único momento que es exigida la presencia física de los clientes y también después tenemos que contar que tienen que pasar 7 días al año en Portugal. Pero para iniciar el proceso y someter el pedido ante las autoridades portuguesas no es necesario venirse aquí. Tenía entendido, Raquel, que 7 días al año o 14 días cada 2 años, ¿no? Sí, por ejemplo. Ya, y luego tengo una pregunta, ahora sí, esta es para ti, Rosalía. Me preguntan sobre la inversión comercial, si es que hay un precio mínimo que ustedes aseguran para la venta, si es que ustedes pueden asegurar un precio mínimo al término del año 8. Nosotros no habrá precio mínimo ni precio máximo, es decir, el inversor va a hacer una inversión inmobiliaria y va a tener la exposición del mercado. Lo que sí que garantizamos es la liquidez para la salida, es decir, como decíamos, es una inversión pasiva, no habrá nada que activamente tenga que hacer el inversor de ponerlo en el mercado, de hablar con agencia, etcétera, pero sí que va a ser la evaluación del mercado. Lo que tenemos considerado es que la salida es desde el año 8 al año 10. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir gestionar de la mejor manera el ciclo económico y optimizar la valoración. Nosotros estamos invertidos con 40 participaciones, somos tan interesados como todos los inversores de que sea la máxima valoración del inmueble en el momento que hagamos la salida, por lo que estamos todos con el mismo interés, con el mismo objetivo. Una de las razones por las que contractualmente la salida es desde el año 8 hasta el año 10 es para poder gestionar y utilizar el mejor momento de mercado. Gracias, Rosalía. Acá hay una pregunta de Víctor, que si la compra en la propiedad es al cash o financiamiento. Para aplicar a la Golden Visa Portugal, tiene que ser todo al cash. Sí, no hay ningún préstamo. Luego,
¿Sí? ¿Puedo acrescentar algo ahí? Entonces, la cuestión es, puede existir un financiamiento, pero solo en la parte que exceda la inversión mínima. Entonces, la inversión mínima tiene que ser cash. No hay posibilidad La inversión mínima es los 200.000 euros o los 280.000. 380.000 o 350.000 o 500.000 desde No está mal, claro. el tipo de inversión, pero la inversión mínima tiene que ser respetada y después en la parte que exceda esa inversión mínima puede hacerse un financiamiento sin problema. Tengo acá Sí, perdóname, solo para añadir, porque sí que nos encontramos esto en muchas ocasiones, lo que no se puede hacer es la financiación, como dice Raquel, en Portugal, pero por supuesto si el cliente quiere financiarse en Perú o si tiene sus cuentas en sus bancos en Suiza o en Estados Unidos, etcétera, puede tener financiación en cualquier país fuera de Portugal, pero no podrá financiarse en Portugal porque lo que premia el programa es la inversión extranjera, es decir, que los fondos vengan del extranjero. Exactamente. Tenemos la consulta continua sobre la reagrupación familiar. Lo que quiero decir es hijos que son dependientes, pueden ser nietos también, sí. Si son dependientes no hay ningún problema, hijos, nietos, y si son hijos, esposos, pueden ser sus papás y los suegros. Todo eso es la reagrupación familiar. Hay casos especiales que se puede aplicar. Tenemos el caso justo de una persona que tiene como dependiente a una sobrina y ha pasado como reagrupación familiar. Sí. O sea que por ese lado es bastante flexible, es cuestión de que ustedes me escriban, les acabo de poner mi email abajo para poder hacerles llegar las consultas a los abogados, pero es bastante flexible. Sí, por si acaso todo el Zoom va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube, ya está en YouTube ahorita, pero lo vamos a subir. Me hacen muchas consultas, Rosalía, sobre el área de las propiedades y los planos. Encantada de hacerles llegar a cada una de las personas las áreas de las propiedades, tanto de la comercial como de la residencial, y la presentación de la misma, sin ningún problema. Por favor, escríbanme y se los haremos llegar. Gabriela López, te hice la consulta especialmente también a ti. En tu caso también aplicaría si tu hijo está estudiando una maestría y ya tiene como 30 años, si es dependiente tuyo porque sigue estudiando, no hay ningún problema. Eso es fácil en reagrupación familiar. Y además en ese caso, fíjate, y esto lo puede decir Raquel, es muy habitual que sea en ese caso el hijo quien esté haciendo la aplicación y la reagrupe a ella, a la madre, porque ya teniendo 35 años va a ser más habitual hacer eso. O sea que, como tú decías, cada caso es un caso muy específico y Raquel, una vez entienda los parámetros, podrá proponer la mejor solución, porque lo positivo de este programa es que es muy flexible, pero hay que encontrar cada caso específico de cada familia. Gracias, Rosalía. Hay una persona, Ricardo, me hace la pregunta, ¿por qué hay tan pocas ofertas de propiedades? Porque ya se vendieron. Hemos estado colocando las opciones, entonces es el gobierno para este producto que es de inversión para comprar el Golden Visa, da muy pocas opciones de precio reducido y sin necesidad de vivir 2 años. Son muy pocas las opciones y se han ido vendiendo. Por eso es que quedan pocas opciones ya disponibles. Cualquier otra consulta, Ricardo, me escribes. Gracias, Rosalía. Gracias, Raquel. La verdad, ha sido súper constructiva la presentación y les he escrito también en el chat alguna de las consultas. Me está pidiendo Flor de María Gerí que quiere el área de los dormitorios. Sí, por favor, escríbeme y yo inmediatamente te mando toda la información de los de estudio, los de 2 dormitorios. ¿Te quedan todavía de 2 dormitorios para invertir? Ya no quedan, ¿no? Solo de un estudio. Lo que sí hemos hecho con algún cliente es ponerlo en preferencia de 2 dormitorios para futuros proyectos o para si alguno de los clientes de 2 dormitorios por alguna razón no completase. Pero a día de hoy lo que quedan son estudios.
solamente lo que quedan son los estudios. ¿Cuántos son el área de los estudios? Dependiendo del layout, pero aproximadamente 40 metros cuadrados, más la terraza o el jardín, dependiendo de la unidad. Ok, perfecto. Sí, es cierto esto. Cualquier otra información adicional, por favor, escríbanme. Nosotros encantados de apoyarlos, pero si están realmente interesados por la oportunidad de trabajo para los chicos y por la situación que estamos viviendo en el Perú, realmente la vida es de blanco a negro. Es una cosa increíble tener la opción de tener un pasaporte europeo y donde los puedan después trabajar en cualquier parte y vivir en cualquier parte de Europa. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Gracias, Rosalía, gracias, Raquel.